Ya, hola niños y niñas. Hoy día les habla su profesor de música Marcelo Navarrete y es para explicar brevemente algo que es transversal para todos los cursos en nuestra escuela, desde quinto a octavo básico, y más que nada para reforzar algo que tiene que ver con el lenguaje musical, en realidad con las bases para el lenguaje musical. Así que arrancamos con esto y contarles que el objetivo de esto es que una vez que ya terminemos este video tutorial o esta clase virtual, el objetivo es que nosotros aprendamos a identificar los elementos básicos de la lectoescritura musical que estén presentes en una partitura específicamente docta. Una partitura docta es aquella que está escrita con fines de ser tocada en una orquesta. Hay distintos tipos de partitura que vamos a ver más adelante, pero la docta es la tradicional y sobre esa vamos a trabajar, con la finalidad de que ampliemos obviamente nuestro lenguaje musical. Lo primero que hay que recordar y aprender es que existen las famosas figuras rítmicas que hemos visto en clase. Nunca le digan figuras musicales, porque en realidad el nombre correcto son las figuras rítmicas. Y las figuras rítmicas, por lo menos hasta donde nosotros tenemos que aprenderlo por ahora, son estas cinco. Tenemos la redonda. Bueno, aquí está la figura, aquí está el nombre, aquí está la duración y el silencio correspondiente a la figura. Entonces tenemos la figura rítmica llamada redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. Y como vimos en algún momento en clase, este cuadro tiene su propia lógica. Por ejemplo, esta columna que está acá, que estoy señalando con el puntero, corresponde a la figura rítmica propiamente tal. Y la figura rítmica redonda solo tiene la cabeza. Y a medida que yo voy bajando por el cuadro, se le va agregando un elemento extra. Por lo tanto, la blanca es similar a la redonda, pero tiene cabeza y plica. Las partes de la figura musical también las aprendimos en clase, ¿cierto? Y eran tres. Era la redonda, la cabeza, la plica y el corchete. Y en este caso, la blanca tiene solo cabeza y plica. La negra es lo mismo que la blanca, solo que la cabeza está pintada y tiene una plica. La corchea es lo mismo que la negra, salvo que se le agrega un corchete. Y la semicorchea, lo mismo que la anterior, salvo que tiene dos corchetes. Respecto a la duración, también lo vimos en clase, también tiene su lógica. Vamos a suponer que la redonda tiene una duración de 4 tiempos o 4 pulsos. Y de ahí hacia abajo, siempre que voy bajando por cada fila, eh, tengo que calcular la mitad del valor anterior. O sea, si la redonda vale 4 tiempos, la blanca vale la mitad del anterior, o sea, 2 tiempos o pulsos. Y así hacia abajo, la negra vale un pulso, la corchea equivale a medio pulso, medio tiempo, y la semicorchea la mitad de medio, que es un cuarto de pulso. Algo que no hemos visto en detalle en clase tiene que ver con la relación entre la figura y el silencio. Pues bien, la figura rítmica lo que hace es explicitar cuánto dura un sonido, pero el silencio tiene que ver con la ausencia de ese sonido. Por lo tanto, una redonda eh, dura 4 pulsos o cuatro tiempos de sonido. El silencio de redonda en realidad lo que hace es explicitar que hay 4 pulsos de ausencia de sonido. Y lo mismo sucede con el resto de la figura. Así que teniendo claro esto, vamos a lo que sigue. Otro elemento importante por aprender son las llaves o claves. Y nosotros hemos visto 4 en particular, pero son 3 las más importantes. Y en realidad de estas son 2 las que generalmente se utilizan. Una es la llave de sol, que es esta. La llave de fa, que es la que está acá al medio. Y la llave de do. La llave de sol se utiliza generalmente para comenzar a escribir música para los instrumentos más agudos. Por ejemplo, la flauta se escribe con una partitura que inicia con una llave de sol.
la mano derecha del piano, la trompeta, todos los instrumentos que son más agudos. La llave de fa se utiliza para los instrumentos que ya son más graves. Por ejemplo, el bajo eléctrico, el contrabajo en una orquesta se utiliza para escribir lo que se va a ejecutar con la llave de fa. También la mano izquierda del piano. Entonces, cuando veamos una partitura, que va a ser el ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a ver que tiene al mismo tiempo la llave de sol y la llave de fa. Por lo tanto, lo que está escrito con llave de sol significa que el ejecutante lo hace con la mano derecha y con la llave de fa lo que tiene que hacer con la mano izquierda al mismo tiempo. Que es la genialidad en realidad de la lectura musical, que es a lo que estamos, que es lo que nos estamos iniciando en este tiempo. Pues bien, otro elemento que vamos a tener que tener súper claro son los nombres de las notas musicales. Y quiero destacar esto, o sea, son los nombres de las notas musicales. No estoy hablando de la escala musical, estoy hablando solo de los nombres. Y tal como dice esta diapositiva, las notas musicales solo tienen 7 nombres. Y esos 7 nombres son do, re, mi, fa, sol, la y si. Son 7 nombres. Entonces, cada vez que a usted le pregunten cuántas notas musicales son, usted va a decir siempre que son 7. Eso es súper sencillo, ¿ya? Es muy, muy fácil de memorizar. Otro elemento súper um, importante de aprender es cómo está construida una pauta o pentagrama. La definición que nosotros hemos visto en clase es que la pauta o pentagrama tiene que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, la, bueno, lo básico es que son 5 líneas, ¿sí? 5 líneas que son rectas, y son rectas porque obviamente no son curvas, ¿ya? Son rectas porque siguen la línea del horizonte, son horizontales, son equidistantes. Y el principio de equidistancia quiere decir que la misma distancia que tengo entre la primera y la segunda línea es la misma distancia que tengo entre la segunda y la tercera. Y así sucesivamente hasta llegar a la quinta. Y estas 5 líneas dan origen a 4 espacios. Entonces aquí tenemos primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea. Y entre la primera y la segunda línea tenemos el primer espacio, después segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio. Y sobre estas líneas y en estos espacios se escriben todas las figuras rítmicas que vimos en las diapositivas anteriores y un montón de símbolos más en realidad que ayudan a interpretar de mejor manera la música. Es bastante sencillo entender lo que es el pentagrama. Donde se complica un poco el tema es cuando tenemos que identificar las notas en el pentagrama. Y recuerdo que hasta ahí quedamos en cierta manera en nuestras clases. Y ahora lo voy a reforzar por lo menos de manera introductoria. Ya van a venir otros videos donde efectivamente voy a explicar cómo hacer la lectura en el pentagrama, pero quiero dejar sentadas al menos las bases. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una llave de sol al inicio, puesta sobre el pentagrama, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta y quinta. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. Y sobre esto se escribió una seguidilla de redondas. Y aquí, bueno, obviamente están escritos los nombres debajo. La llave de sol también lo vimos en clase. Se entiende que la llave de sol se empieza a escribir desde la segunda línea del pentagrama. Entonces, empiezo a escribir la llave de sol acá, y como esa línea completita, como la llave de sol se empezó a escribir en la segunda línea, toda esa línea se llama sol. De hecho, coincide acá. Fíjese que esta redonda está escrita justo al medio y tengo la nota sol. Entonces, de ahí puedo calcular hacia abajo o puedo calcular hacia arriba qué notas voy teniendo. Por ejemplo, tengo sol en la segunda línea, tengo fa en el primer espacio, mi en la primera línea, re debajo del pentagrama, y el do, que es como una excepción a la regla, para que se entienda bien dónde está escrito el do, se agrega una pequeña línea adicional, equidistante también, el principio de equidistancia, a la pauta pentagrama. Entonces tengo do, re, mi, fa y sol.
Y de aquí hacia arriba, desde el sol, puedo seguir calculando el resto de las notas. Después de la segunda línea tengo el segundo espacio, ahí tengo el la, tercera línea tengo el si, y obviamente en el tercer espacio tengo el do agudo. De aquí faltaría una comita, un apóstrofe, que siempre lo vemos así para la flauta o por el metalófono. Y obviamente después del do agudo viene el re agudo, por eso es que está puesto de manera diferente. Por lo tanto tengo do, re, mi, fa, sol, la, si y por último el do agudo, que hasta ahí nosotros llegamos y siempre fijábamos ahí una doble barra final de compás. Este orden y esta ubicación de las notas en el pentagrama es súper importante practicarlo y aprendérselo, porque lo que viene de aquí en adelante tiene mucha relación con el uso del pentagrama y la ubicación de las notas. Entonces es muy importante practicar eh, dónde está cada nota. Como sugerencia, a ver si durante estos días de, de cuarentena, por decirlo de alguna manera, eh, pudieran rayarse un poco la mano. Les doy un ejemplo. Ojalá la cámara lo alcance a captar. Pero uno tiene 5 dedos en una mano. Y estos 5 dedos pueden simbolizar las 5 líneas del pentagrama. Entonces, si yo aquí tengo mi mano izquierda, tengo primera línea, segunda línea, tercera, cuarta y quinta. Por lo tanto, la nota sol la tendría en este segundo dedo. Acá tendría el mi, aquí tendría el sol, aquí tendría el si, y luego tendría en este espacio el do agudo. Por lo tanto, acá abajo tengo re, mi, fa, sol, la, si y el do agudo. Y esto es una buena forma de aprenderse bien las notas en el pentagrama. Y mientras más veces lo practiquen o mientras más lo miren en su mano, seguramente se lo van a aprender con mayor facilidad. Y bueno, nos queda lo último, que es poner en práctica esto. Acuérdense que el objetivo de esta videoclase es aprender a identificar estos elementos en una partitura docta. Así es que para eso preparé lo siguiente. Esta partitura que ven acá corresponde a un arreglo, en realidad no es la partitura original, de un tema muy popular que inventó Mozart. De hecho, aquí aparece en el título del video que agregué, eh, que el título popular en realidad es Twinkle, Twinkle Little Star, pero corresponde a 12 variaciones para piano del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, si se fijan, acá aparece lo mismo que dijimos al principio. Llave o clave para iniciar el pentagrama. Y acá está lo del piano, lo que hace el piano, y en realidad es lo que vamos a ver en el video. Llave de sol para la mano derecha, llave de fa para la mano izquierda, y esto va sonando simultáneamente. Entonces primero se toca todo esto, después toca todo esto de acá, después toca todo esto de abajo. ¿Por qué aparece una pauta escrita arriba solo con silencios de redonda? Que son 4 tiempos en realidad. Porque hay otro instrumento que debiera sonar más adelante que se llama saxofón. Pero ahora en esta audición no va a sonar el saxofón. Solo fijémonos en la partitura que está escrita para el piano. Bueno, aquí arrancamos con la partitura. Pongan atención acá. Mano derecha. Ya, me detengo. Si usted se fija en la mano derecha, solo la mano derecha, olvídense de la mano izquierda. La mano derecha lo que tocó recién acá fue solo esta parte de la partitura. Do, do, sol, sol, la, sol. Fa, fa, mi, re, do. Entonces voy de nuevo hacia atrás y arrancamos. Vamos a ir siguiendo la lectura por si acaso. La, sol, fa, mi, re, do. Aquí lo repitió. Re, do. Sol, fa, mi, re. Sol, fa,
La pieza musical es mucho más extensa y es súper virtuosística por lo demás. Así que si ustedes quieren profundizar en esto, les recomiendo que vayan a este link que dejé en la en la presentación. Es súper didáctica, además va mostrando qué es lo que hace con las manos el piano y pueden escucharla completa. La verdad es que es bastante bonita la pieza musical. Entonces, teniendo eso claro, apliquemos. ¿Qué elementos vamos encontrando en en esta partitura que ya aquí amplié? Tengo el título de la partitura, tengo el autor, de lo que hemos aprendido al menos, identifica qué instrumento es el que se va a tocar. Si este instrumento está escrito, el saxofón está escrito con llave de sol, significa que va a tocar primordialmente notas más agudas. Y acá tenemos el piano, ¿cierto? Mano derecha con la llave de sol, mano izquierda con la llave de fa. Y acá está, lo que acabamos de escuchar. Do, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Y se acaba. Es todo lo que está escrito aquí. Y la mano izquierda, no es necesario que la identifiquemos porque no hemos visto notas en la llave de fa. Y llegando al final, repasemos el objetivo. Dijimos que era importante aquí identificar los elementos básicos de la lectoescritura musical que están presentes en una partitura docta. Y así vamos a ampliar un poco más nuestro lenguaje musical. Por lo tanto, vimos cuáles son las figuras rítmicas, cuáles eran sus silencios, cuánto duraba, cuáles eran las llaves o claves, para qué servían, las líneas y espacios de la pauta o pentagrama y cómo estos se incorporan para poder formar o para poder identificar las notas dentro del pentagrama. Entonces vimos do, re, mi, fa, sol, la, si y do agudo y eso lo traspasamos a la partitura llamada popularmente Twinkle, Twinkle Little Star de las 12 variaciones para piano de Wolfgang Amadeus Mozart. Así que bien, eso fue la clase de hoy día. Espero que haya sido productivo para usted y ya nos vamos a ver pronto en una nueva videoclase con su profe de música. Abrazos para todos y todas, que estén muy, pero muy bien.